Buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema bastante denso, así que de entrada te aviso, este contenido toca temas de adultos. ¿Qué pasará en estas habitaciones decoradas con fluidos, sábanas sucias y vibras aterradoras? Prepárate porque hoy lo vamos a explorar. Busca una bebida fría para esta tarde calurosa, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Los arcos masivos en la entrada son los que le dan el nombre al lugar. Motel Los Arcos. Es una estructura de concreto que se traga el ruido de la avenida en cuanto cruzas el umbral. Un Jetta gris de modelo reciente entró lentamente pero sin detenerse, como si el conductor conociera muy bien el lugar. Seguía un camino en curva cerrada, flanqueado por una hilera de cipreses altos que bloqueaban cualquier ángulo de visión desde la calle. La curva cumplía su función de diseño. A los pocos metros, el Jetta desapareció por completo para cualquiera que estuviera mirando desde afuera. A medida que avanzaba por este pasillo ensombrecido, una secuencia de luces empotradas en la base de los árboles se fue encendiendo por tramos, detectando el paso del vehículo. El Jetta se detuvo frente al vidrio polarizado de la caseta. Esta es una ilusión diseñada al revés. Vas ahí buscando que nadie te vea, pero lo que termina pasando es que tú no puedes ver a quien te está observando. La operadora tiene órdenes de detener el carro 10 segundos exactos. Es el tiempo que necesita para escanear quién viene al volante, si el acompañante viene a la fuerza o si el cliente tiene esa cara de problemas que activa las alertas. Si provocas desconfianza, te asignan por sistema una habitación que tiene cámaras ocultas. La recepcionista ajustó el monitor para ver mejor. Al volante venía un hombre, pero en el asiento del copiloto lo que había era un maniquí de plástico suave, vestido con una gabardina. Para alguien que trabaja en el motel Los Arcos, esto no es una señal de alarma ni algo que amerite llamar a la policía. Un porcentaje alto de los que cruzan el arco de entrada son pervertidos. El tipo del maniquí estaba, para ser honestos, entre los más normales de la lista. La operadora presionó el botón y la pluma de seguridad subió. El Jetta gris avanzó en silencio hacia la zona de villas, buscando la habitación 402 para hacer lo que fuera que tuviera planeado con ese pedazo de plástico. A los 20 minutos de haber ingresado, sonó el teléfono en la caseta. Era el tipo pidiendo que le subieran un kit de aseo adicional y un par de copas de cristal, pero lo hizo con una voz extraña. Según la operadora, se escuchaba la voz de una mujer al fondo. Una voz aguda y algo infantil que le agradecía por el detalle, pero el tono sonaba forzado, como si alguien estuviera imitando la voz. La orden no tardó mucho. La camarista dejó el pedido en la cápsula de transferencia, un compartimento de doble puerta diseñado para que el cliente y el empleado nunca tengan que cruzarse la mirada. Mientras cerraba la compuerta exterior, escuchó con total claridad un taconeo sobre el piso de loseta de la habitación. Luego, una voz de mujer con un tono agudo y extrañamente forzado soltó un gracias que retumbó en el metal de la cápsula. La empleada no le dio la mayor importancia. En ese lugar, las voces fingidas eran parte del ambiente.
Regresó a la caseta, se sentó y abrió una revista para matar el tiempo. 20 minutos después, los sensores detectaron movimiento. El Jetta gris apareció en el corredor de salida, avanzando a tirones hacia la pluma de seguridad. Cuando el auto se detuvo frente al vidrio polarizado, la recepcionista notó el cambio de inmediato. El tipo venía solo. El maniquí ya no ocupaba el asiento del copiloto, pero eso no fue lo que la puso alerta. El hombre estaba pálido, con un sudor frío perlándole la frente y el cabello completamente empapado, escurriendo sobre el cuello de la camisa como si se hubiera metido a la ducha y hubiera salido sin secarse. Sus manos apretadas contra el volante temblaban. La recepcionista, extrañada por el estado de shock del sujeto, activó el interfón. «Señor, ¿no se le olvida nada en la habitación?», preguntó ella, con la intención de que se regresara por la muñeca. El tipo no respondió con palabras. Sus ojos desorbitados se clavaron en el vidrio de la caseta como si pudiera verla a través del polarizado. De un segundo a otro, hundió el pie en el acelerador. El motor del Jetta rugió y el auto salió disparado, arrancando la pluma de madera al instante. Los restos del brazo de seguridad volaron por el aire, mientras el coche se perdía a toda velocidad en el tráfico de la avenida. La recepcionista no perdió un segundo. Por radio ordenó la revisión inmediata de la 402 y ella misma abandonó la caseta. Subió por el pasillo técnico, esa arteria oculta que permite a los empleados desplazarse por todo el complejo sin ser vistos por los clientes. Al entrar al corredor, los sensores de movimiento detectaron su presencia y las luces se encendieron de golpe, cortando la penumbra del pasillo. En ese instante, la luz reveló una silueta que salía de la habitación 402. La figura se quedó congelada, atrapada en el haz de luz como un animal nocturno. Era el objeto. La muñeca de plástico estaba ahí, de pie en el umbral, con la gabardina puesta y la mirada fija en el vacío. No se cayó, no se ladeó. Mantenía una posición imposible para un objeto inanimado. El silencio sepulcral del pasillo fue rasgado por la estática de un radio. Uno de los empleados que había entrado por el garaje de la villa avisó con la voz quebrada que la habitación estaba bañada en sangre. El grupo de empleados se quedó a varios metros de distancia, paralizados por un terror de valle inquietante. Nadie se atrevía a acercarse. El pánico no solo era por la sangre reportada en la suite. Todos juraban haber visto el momento exacto en que se encendieron las luces. Por una fracción de segundo, justo antes de quedar totalmente inmóvil, la muñeca había girado la cabeza para mirar quién venía por el pasillo. Pasaron a un lado de ella con el cuerpo encogido, rozando la pared opuesta. Quien se atrevió a tocarla lo comprobó. Era un ser inanimado, un objeto poseído seguramente. Al entrar en la 402, el miedo que sentían cambió de origen. El piso, las sábanas blancas y las paredes del baño estaban marcadas por una violencia nunca antes vista en ese motel. Gotas, salpicaduras y pequeños charcos de sangre espesa decoraban el lugar, acompañados de un olor metálico y pútrido.
Uno de los empleados no podía apartar la vista de la muñeca. Examinándola de cerca, la pieza era una aberración hiperrealista. A diferencia de un maniquí de tienda, este tenía articulaciones complejas en cada punto de flexión, permitiéndole adoptar posiciones humanas casi imposibles. Tenía dedos articulados, una mandíbula que encajaba con precisión, y al abrirle la boca descubrieron una lengua de textura suave, rodeada de dientes humanos reales, perfectamente incrustados. Un grito llegó desde el baño. El olor allá era mucho más fuerte. Uno de los empleados, tratando de no pisar la sangre que manchaba el piso, se fijó en algo junto a la base de la taza. Era una de las toallas blancas de la suite, pero estaba empapada, hecha una bola sucia y pesada que retenía una forma irregular en su interior. «Aquí hay algo», susurró, aunque el nudo en su garganta casi no lo dejó hablar. Con la punta de una pluma empezó a desdoblar la toalla mojada con una lentitud que nacía del miedo puro. La tela estaba pegada por coágulos sanguinolentos. Una masa oscura y espesa se ocultaba al interior. En un inicio no se distinguía nada más que una forma carnosa y aforma, pero al girar el bulto por completo, todos lo vieron. Era el miembro vil del tipo que acababa de escapar. Lo que tenían ante ellos había sido arrancado con una brutalidad imposible de explicar sin un arma o herramienta. El tejido estaba desgarrado, con bordes irregulares y fibras expuestas que sugerían una fuerza que arrancó. O tal vez el resultado de una mordida que no se detuvo hasta separar la carne del cuerpo. En ese descuido, mientras el grupo se amontonaba alrededor del descubrimiento en el baño, la muñeca desapareció. Estaba ahí recortada contra la luz del pasillo y un segundo después, el umbral estaba vacío. Uno de los empleados, con el pulgar temblando sobre el botón del radio, hizo el gesto de reportar que la muñeca se estaba moviendo por los pasillos del hotel, pero la encargada le puso una mano firme en el hombro y lo detuvo. «Déjala que se vaya esa cosa». Nadie cuestionó la orden. El equipo de limpieza entró a tallar, trapear, desinfectar. Sábanas nuevas fueron puestas, borraron los charcos, neutralizaron el olor metálico y desecharon los restos biológicos en bolsas negras que nunca pasaron por ninguna clase de registro. En menos de media hora, la suite 402 estaba impecable, con el aire acondicionado a tope para disipar cualquier rastro de humedad. Afuera, la fila de autos en el arco de acceso no dejaba de crecer. A fin de cuentas, era viernes y quincena. Antes de la medianoche, otra pareja ya estaba ocupando la cama, ajena al hecho de que, sobre ese mismo colchón, un objeto inanimado había castrado a un hombre. Venían de Durango. La última parada la hicieron hace 5 horas. 5 horas sin parar, con el zumbido del motor vibrando en los pies y el deseo de llegar a la Ciudad de México a un concierto. Eran las 11 de la noche y el cuerpo de Saúl no daba para más. Sus párpados le pesaban, los sentía llenos de arena. Se detuvieron en un motel de mala muerte,
que parecía sostenerse de uno que otro despistado que caía sin querer en ese lugar. Todas las habitaciones daban a la carretera y solo 2 de ellas tenían luces encendidas. El resto eran nichos oscuros. Solo un par de horas, susurró Saúl arrastrando los pies hacia la recepción. Cuando abrieron la puerta de la habitación 14, un olor a cloro y humedad los hizo estornudar. No alcanzaron ni a soltar las llaves. En la segunda cama, bajo una colcha raída y amarillenta, había un bulto humano. Alguien estaba ahí, perfectamente inmóvil, tapado hasta la cabeza. Elena dio un paso atrás, asustada. Se le había quitado el sueño de repente. Saúl, vámonos, hay alguien ahí. Ella bajó casi corriendo a la recepción. La mujer, detrás del vidrio manchado de grasa, ni siquiera levantó la vista de su celular. «Hay alguien en la cama de nuestra habitación», dijo Elena, con la voz quebrada. La recepcionista suspiró con una desgana que se sintió como un insulto. «No es nadie, jefa, son las toallas. Las acomodamos así para que no usen las 2 camas. Si destienden el bulto y usan la otra sábana, les cobro el extra de servicio en la salida. Si no la quieren pagar, no la toquen». Elena subió las escaleras azancadas, sintiéndose estúpida. Cuando entró, Saúl ya estaba resolviendo el problema. Tenía la mano en el borde de la colcha. De un tirón reveló el contenido. Un montón de toallas blancas, ásperas y percudidas, dobladas, torcidas y enrolladas, formaban un cuerpo humano. Imagínate un cisne hecho de toallas, 4 cisnes bajo las sábanas. ¿Ves, amor? Solo es un truco o una broma para recibirnos. La sonrisa del tipo no alcanzaba a llegar a sus ojos cansados. Saúl además tenía el estómago gruñendo. Recordaba haber visto una máquina dispensadora en la entrada. Juntó 55 pesos en monedas de 10 y de 5. Bajo por algo de comer, no tardo. Elena se quedó sola, se sentó en la otra cama, la que tenían permiso de usar. La televisión vieja emitía una estática gris que bañaba el cuarto de una luz enferma. Sus ojos inevitablemente derivaron hacia el bulto de toallas. Entonces lo vio y se le fue el aliento. El bulto estaba respirando. Elena dejó de respirar ella misma, se quedó rígida, con la vista clavada en el centro de la colcha. Es el aire acondicionado, pensó, pero el aparato estaba apagado. Es mi propia respiración que me engaña. Se talló los ojos con fuerza hasta que vio estrellas. Cuando volvió a mirar, el bulto estaba quieto, muerto. El sentimiento de miedo que momentos antes se apoderó de ella se convirtió en intranquilidad, inquietud. Sintió nervios, sintió asco. No podía estar en la misma habitación con esa simulación de persona, llevándose sustos a cada rato. Se levantó de un salto, agarró el montón de toallas y las lanzó con ganas hacia un sillón desvencijado a un lado de la televisión. La puerta se abrió. Saúl entró con una lata de refresco tibia y una bolsa de papas fritas que crujió en el silencio sepulcral. Se detuvo al mirar la cama vacía y luego el sillón. «¿Qué pasó?», preguntó él, abriendo la lata con un chasquido. «No quiero tener eso en la cama, Saúl, me pone de nervios». El hombre asintió, demasiado agotado para discutir.
Se sentó a la orilla de la cama y empezó a comer. Elena intentó relajarse, pero mientras miraba hacia el sillón, notó algo que la hizo levantarse. Entre el desorden de toallas blancas que ella misma había arrojado, sobresalía un mechón de pelo negro y grasiento que antes no estaba a la vista. «Nos las van a cobrar, Elena», murmuró Saúl entre dientes viendo el desorden en el sillón. «Esa señora en la recepción tiene cara de que no perdona ni un peso». «Me da miedo, Saúl, no sé por qué, pero me da miedo. Mañana intentamos volver a formar el cuerpo con las toallas para que no se den cuenta. O lo pagamos y ya», dijo ella abrazándose a sí misma. «O lo pagamos», repitió él con la voz pastosa, hundiéndose en la almohada que olía a la última persona que había dormido en ella. El sueño los capturó rápido. Sin embargo, fue un sueño inquieto, lleno de ruidos de tuberías y pasos lejanos en el pasillo del hotel. A las 3 de la mañana, la oscuridad de la habitación era mucha. Elena abrió los ojos. Por la ventana entraban 2 rayos de luz de una lámpara en la calle. Estas proyecciones bañaban la recámara de una sombra grisácea que no dejaba ver detalles, solo dibujaba siluetas. Se giró hacia Saúl y le puso las manos en la espalda, sacudiéndolo con desesperación. Él dormía de lado, dándole la espalda, perdido en un sueño de lo más profundo. «Saúl, Saúl, despierta». Él gruñó desorientado hasta que sintió el temblor en la voz de su mujer. Se incorporó apoyado en los codos, apretando los ojos para enfocar en la penumbra. ¿Qué pasa?» Elena no hablaba, solo estiró el brazo, señalando con un dedo rígido hacia el rincón del sillón, junto a la televisión. Saúl aguzó la vista. El corazón le dio un vuelco que lo dejó sentado de golpe. El vello de sus brazos se erizó al instante. Había alguien sentado. Una figura encorvada, con la cabeza gacha, mirándolos desde la sombra del sillón. Podía jurar que veía la silueta de los hombros y la inclinación de un rostro acechando en la oscuridad. El miedo les inyectó una descarga de adrenalina que les borró todo rastro de sueño. Saúl estiró la mano hacia el buró, tirando la lata de refresco casi vacía, y buscó a tientas el interruptor de la lámpara. La luz amarillenta inundó el cuarto. No había nadie, solo era el montón de toallas que Elena había aventado horas atrás. La forma en que habían caído, una sobre otra, con una de las puntas colgando como un brazo y el bulto principal inclinado sobre el respaldo, creaba la ilusión perfecta de una persona sentada, esperando, mirándolos dormir. Saúl soltó un suspiro largo que terminó en una risa nerviosa. «No te pases, Elena, son las toallas. Mira las pinches toallas». Ella se pasó la mano por la cara, empapada en sudor frío. El bulto blanco en el sillón parecía ahora ridículo bajo la luz. «Mañana nos largamos en cuanto amanezca», dijo Saúl, aunque Elena sabía que después de eso, ella difícilmente volvería a cerrar los ojos en toda la madrugada. Él se desplomó de nuevo en la cama, cayendo en ese sueño pesado del que solo gozan aquellos que viven despreocupados. Ella, en cambio, se convirtió en ojos y oídos de la miseria del motel.
Las horas pasaron lentas. Elena le puso nombre a cada ruido que escuchó: el pasar de los camiones por la carretera, el agua corriendo en un excusado lejano, una puerta que no cerraba bien y el aire estaba azotando. La paranoia es agotadora. Harta de que el bulto en el sillón la observara intentar dormir, Elena se levantó con sigilo. Sus pies descalzos evitaron el piso frío. Pisaba solo con las puntas. Agarró las toallas una por una y con paciencia las volvió a colocar en la otra cama. Las colocó tal cual estaban al principio, un bulto humano bajo la colcha. Ahora pensaba que si estaban del lado de Saúl, ella ya no tendría que verlas. Se acostó y cerró los ojos. Apenas empezaba a relajarse cuando un grito la hizo volver a la vigilia. Saúl se había despertado de golpe, con el corazón sacudiendo la cama. Al abrir los ojos, lo primero que él vio a centímetros de su cara, en la cama de junto, fue la silueta de alguien acostado. El susto le robó el aire hasta que reconoció el tejido de la colcha cubriendo un montón de toallas hechas bola. ¿Por qué la regresaste?, susurró él con la voz rota por el pánico. No podía dormir viéndolas en el sillón. Duérmete ya, son las 3, tú ya descansaste, ahora me toca a mí. Saúl se quedó mirando el techo tratando de calmar sus pulsaciones. Elena, por su parte, empezó a contar para quedarse dormida. 1, 2, 3. En el número 10, los ronquidos de Saúl volvieron a llenar el cuarto. Un escozor le recorrió la nuca. Le enfurecía la facilidad con la que él se entregaba al sueño, dejándola a ella velando en la oscuridad. 11, 12, 13. Había un reloj de pared sobre la televisión, un círculo de plástico barato que marcaba el tiempo en la penumbra. Elena empezó a sincronizar sus números con ese tic-tac. 14, 15. El ritmo era perfecto, hipnótico, pero en el número 22, el colchón cedió ligeramente a su lado. Fue un movimiento sutil. Yo tampoco puedo dormir, le susurró una voz de hombre, un tono grave y áspero que no pertenecía a Saúl. Elena saltó inmediatamente. La taquicardia la devolvió al cuarto en un segundo. Abrió los ojos de golpe y la boca también, buscando aire. Tanteó a donde debería estar Saúl. No estaba. No había nadie a su lado. La cama se encontraba fría. Fue entonces cuando escuchó el sonido del agua golpeando el piso de la regadera. Saúl llamó con un hilito de voz. Nadie respondió. El agua se detuvo en la regadera, dejando solo un goteo. Elena se sentó en el colchón, con los ojos fijos en la puerta de baño, esperando ver a su novio salir, secándose la cara. Lo que vio fue el bulto de la cama de al lado. ¿Se movía o nuevamente había sido su imaginación? Sí, se estaba moviendo. Bajo la colcha raída, el montón de toallas hizo un movimiento lento, pesado, girándose sobre sí mismo para acomodarse mejor. Elena soltó un grito que seguro se escuchó en otras habitaciones.
Saúl, que estaba acostado en esa cama, la de las toallas, se levantó de un salto, torpe y asustado, y encendió la lámpara de un manotazo. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasó?, gritó él, con los ojos inyectados en sangre por el susto. Elena lo miraba sin comprender, temblando. ¿Por qué estás ahí? ¿En qué momento te cambiaste de cama? ¿Y las toallas? ¿Dónde las pusiste? Saúl la miró confundido, todavía medio adormilado. No sé, me habré pasado dormido, no me acuerdo. ¿Y las toallas tú las moviste, no? Elena le contó con la voz entrecortada lo de la voz que le habló al oído y el ruido de la regadera. Saúl, tratando de hacerse el valiente, aunque tenía la piel de gallina, caminó hacia el baño y empujó la puerta. Ahí estaban, en el piso de la regadera, amontonadas como un perro muerto. Las toallas estaban empapadas, pesadas de agua, escurriendo hacia el drenaje. Hasta eso nos van a cobrar, se lamentó Saúl. Elena, te juro por lo que quieras que yo no fui. Yo no me he bañado, ni siquiera me quité los calcetines. Vámonos, ya vámonos ahora mismo. Recogieron todas sus cosas, tensos y nerviosos, el cargador, la cartera, las llaves del coche. No querían pasar ni un segundo más bajo ese techo. Bajaron a la recepción casi de un salto. La luz del amanecer apenas empezaba a teñir el cielo de un color cenizo. La muchacha de la recepción, con la misma cara de piedra de la noche anterior, tomó la llave y marcó un número interno. «Revisa la 14», dijo al auricular. Hubo un silencio tenso que a Elena le pareció eterno. El sonido del segundero del reloj de la recepción parecía el mismo tic-tac que había escuchado toda la noche en la habitación. «¿Todo bien?», dijo la mujer finalmente, colgando el teléfono. «Muchas gracias por hospedarse con nosotros. Que tengan buen viaje». Salieron de ahí sin mirar atrás, subieron al coche y Saúl arrancó antes de que la puerta de la recepción terminara de cerrarse. «Seguro no revisaron el baño», dijo Elena, tratando de convencerse a sí misma mientras veía el motel hacerse pequeño por el retrovisor. «Si ven las toallas mojadas, nos las cobran». El resto del viaje no tuvo relevancia para esta historia. El concierto en la Ciudad de México fue increíble, tal como esperaban. Llegaron a Durango la madrugada de 2 días después, molidos pero aliviados de estar de regreso a sus tierras. El olor de su casa, de sus cosas, les dio la paz que no habían tenido en los lugares donde durmieron. «Por fin», suspiró Saúl, echando los seguros de la puerta principal. «Muero por recostarme en mi cama de verdad». Subieron las escaleras a oscuras, arrastrando las maletas. Elena entró primero al cuarto y buscó el interruptor, pero antes de encender la luz, la luna que se filtraba por la ventana iluminó la cama. Se quedaron petrificados. Ahí, bajo su propio edredón, en medio del colchón, había un bulto, una silueta humana voluminosa que parecía descansar a sus anchas, ocupando todo el espacio. Elena se quedó detrás de él, sintiendo cómo la sangre se le bajaba a los pies. Se miraron el uno al otro en un silencio absoluto,
con el pecho subiendo y bajando por la falta de aliento. Sin decir una palabra, Saúl avanzó, apretó los dientes y con un movimiento violento dio un tirón de la colcha. No había nadie, solo era ropa. Los pantalones que Saúl había dejado fuera antes de irse, una sudadera de Helena, un par de suéteres que se habían resbalado de sus ganchos y se habían amontonado con una precisión macabra. Estaban acomodados de tal forma que, bajo la tela del edredón, simulaban perfectamente a una persona durmiendo. Con esto cerramos por hoy. Mañana tendremos más relatos de moteles de paso. Muchas gracias por quedarse hasta el final y aguantar el viaje. Si llegaron hasta este punto, la frase de este combo es: yo no pedí servicio a la habitación. Si les gustó el video, revienten ese botón de like, suscríbanse para no perderse lo que viene y activen la campana. Nos vemos en la próxima, si es que pueden dormir tranquilos. Alguien te observa en la oscuridad.